Por todo lo que hacía, los ciegos veían, los mudos daban gloria a Dios, se maravillaban por todo lo que hacía, aún el viento y la mar, su voz obedecía. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy. El celular está viendo acá mi Facebook. Se maravillaba por todo lo que hacía, los paralíticos andaban y a los pobres bendecía. Se maravillaban por todo lo que hacía, aun muriendo en la cruz, a un pecador salvación le ofrecía. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Ayer y hoy es el mismo Dios, es el mismo poder, es el mismo amor. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. El Señor les guarde, les bendiga a todos. Ya estamos, hermanos, en nuestro programa ayer y hoy en un nuevo horario. A esta hora, hermanos, donde, ¿no es cierto?, están ya muchos desocupaditos para poder escuchar palabra de Dios, poder estar compartiendo. Lo vamos a hacer todos los días, 22:45, y bueno, los días que tengamos culto, los vamos a hacer un poquito más tarde. Así que de tremenda bendición poder estar una vez más transmitiendo nuestro programa ayer y hoy para la gloria y la honra del Señor. Vamos a orar, hermanos, para de ahí, como siempre, estar saludando a los hermanos que se van conectando. Hoy día vamos a hablar el tema, ¿no es cierto?, del pecado deliberadamente, de aquellos que pecan deliberadamente, un tema muy importante para ir aprendiendo a través de la palabra que el Señor nos va a entregar en esta noche. Así que damos gloria y honra al Señor de que Él nos permita en este día, ¿no es cierto?, estar ahí transmitiendo palabra, predicando su palabra, que es una tremenda bendición. Vamos a orar al Señor entonces, hermanos. Nos ponemos en la presencia del Señor para dar comienzo, porque lo primero, ¿no es cierto?, es ponerlo en la presencia del Señor. Así que oramos al Padre eterno. Bendito sea el nombre de Dios. Padre eterno, Señor, en esta noche damos gracias por permitirnos un día más de estar transmitiendo a través de este medio, Señor, nuestro programa ayer y hoy, el cual tuvo un comienzo siempre ministrado por tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que en esta noche tu Espíritu Santo pueda estar en cada hogar, en cada familia, en cada persona, en cada hermano, en cada hermana, Señor. Que tu presencia nos acompañe,
que seas tú, Señor, el que dirija este programa. Señor, tocando el corazón de todos los que están ahí, para poder, Dios mío, Señor, ser el puente, Señor, para que muchos puedan recibir de tu palabra, Señor, para que aprendan de ella, Señor, y también lo más importante, ponerla por obra. Señor, Padre eterno, Señor, reprendemos todo espíritu del diablo en esta hora, todo espíritu contrario a tu presencia, todo hombre fuerte, lo ato y lo reprendo y lo expulso en el nombre de Jesús. Que tu gloria, tu presencia, tu respaldo sea en esta noche con este programa y con tu pueblo, abriendo el entendimiento, el conocimiento, para poder, Dios mío, comprender y entender tu palabra, Señor, y aún así ponerla por obra, Señor. Gracias, Dios mío, gracias, Dios de la gloria, por permitirnos una noche más, un programa más. Todo esto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Ya, hermanos, vamos a estar saludando a los hermanos que están conectados en esta noche. Saludamos, vamos a ir viendo a los hermanos, los voy a saludar desde acá, desde el Facebook. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Sebastián. Dios le bendiga. Dice él, buenas noches, pastor. Gracias, Dios le bendiga. Qué bueno que esté escuchando palabras. Es bueno escuchar palabras del Señor. Gloria a Dios. Puedo bajar acá. Dice mi hermana, también saludamos a mi hermana Estefanía Grilla. Dice, Dios le bendiga, mi pastor. Sea usado grandemente por Dios en esta noche para entregarnos la bendita y poderosa palabra. Gracias, mi hermana. Dios le bendiga también ahí en su hogar. Saludo a mi hermana Antonella, Agustina también y a su esposito. Bueno, me imagino a lo mejor él está trabajando, pero igual le manda mis cariños. Dios le bendiga. Saludamos a la hermana Graciela también, que está conectada también. Dios la bendiga. Y saludamos a la hermana Ana Molina. Dios le bendiga también en esta noche de poder estar, ¿no es cierto?, viendo nuestro programa en nuestro nuevo horario de las 22:45. Lo hacíamos al mediodía, hermanos, pero por temas de trabajo y a veces, ¿no es cierto?, las hermanas estaban en sus quehaceres, no podían estar completamente atentas a nuestro programa, a la palabra. Y orando a Dios, ¿no es cierto?, y recibiendo también consejos, ¿no es cierto?, porque también hay que recibir los consejos, lo cambiamos para las 22:45. Así que este va a ser el nuevo horario y cuando tengamos culto en la noche, dependiendo de la hora que lleguemos, lo vamos a hacer también el programa ya pasadito de las 23 horas. Así que, hermanos, contarles, mañana tenemos culto en nuestra casa de oración. Este mes cumplimos un año más de pastorado también, así que estamos ahí organizándonos, preparándonos para poder también honrar a Dios, porque Dios, ¿no es cierto?, el que nos permite trabajar en su obra. Él nos llamó a ser sus servidores, ¿no es cierto?, sus obreros, sus siervos, y poder, ¿no es cierto?, cumplir un año más en el servicio a Dios, ¿no es cierto?, a la iglesia. Es una tremenda bendición que conlleva muchas cosas, hermano. Que conlleva primeramente amar a Dios por sobre todas las cosas, amar la obra, amar la iglesia, amar la congregación, amar su palabra por sobre todo también, porque debemos amar la palabra de Dios. Así que eso es importante, hermanos amados. Amén. Así que ahí para que nos vayan dejando su comentario. Mi hermana Ana Molina, de donde nos está viendo, Dios le bendiga, ¿no es cierto? Y hoy día vamos a estar compartiendo una palabra que está en el libro de Hebreos, ¿ya? Capítulo 10, para que la vayan buscando ya un ratito más, y es lo que vamos a hablar ya de este día. Esta es la palabra que nos trae el Señor en esta noche. Hebreos capítulo 10. Así que para que vayan preparando su espada, hermanos amados, y habla del tema del pecado, el que peca deliberadamente, ¿no es cierto? Es un tema que muchas veces se nos predica en la iglesia, pero no llegamos al trasfondo de esta palabra, ¿no es cierto? Así que a través de su Santo Espíritu, Él nos va a permitir hoy día aprender de esta palabra, para oírla, para atesorarla en nuestro corazón y más aún ponerla en práctica, hermanos amados.
Así que los pueden contar cómo ha estado su día, hermanos amados. Ya acá estamos transmitiendo desde Arica, Chile, para los que no son de acá de Chile. Hasta ahora ya son las 22:53 minutos, hermanos amados. Una noche con agradable temperatura acá, donde podemos, ¿no es cierto?, estar transmitiendo nuestro programa ayer y hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Estamos contentos, estamos gozosos, hermanos, porque el fin de semana, ¿no es cierto?, como saben los hermanos de nuestra iglesia, estuvimos ahí en un retiro donde la presencia del Señor se manifestó grandemente. Así que contento, agradecido de Dios, porque sin Dios nada somos. Sin Dios, ¿dónde estaríamos si no tuviéramos a Cristo? Cristo es lo más grande, lo más hermoso que puede tener una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero saludar también a mi hermano Luis Albornoz. Dios lo bendiga, mi hermano ahí en Calama. Bendiciones. Un abrazo a mi querido amigo y hermano a la distancia. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios le guarde también y qué bueno, hermano, que esté conectado también en nuestro nuevo horario de 22:45. Bendito sea el nombre del Señor. Así que abrazo y cariño a todos, hermanos, en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Para poder, ¿no es cierto?, seguir trabajando en la obra del Señor. Dice mi hermano Luis, buenas noches, Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ahí vamos a estar leyendo, hermanos, todos sus mensajes. Nos pueden, una vez que estemos en la palabra ya, exhortando a la palabra, hablando de este tema de hoy, pueden mandarlo su aporte también a la palabra de Dios, porque aquí podemos aprender entre todos, hermanos. Todos somos instrumentos en las manos del Señor, para la gloria de su nombre, porque la gloria siempre le pertenece al Señor. Más nosotros somos instrumentos en sus manos, somos un vaso que el Señor, ¿no es cierto?, va moldeando, va preparando, ¿no es cierto?, para poder alcanzar esa perfección, ¿no es cierto?, para algún día ser dignos de irnos a la vida eterna, ganar esa vida eterna, ¿no es cierto?, el galardón, esa salvación tan grande que nos espera, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, como les decía, hermanos, la palabra va a estar en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Gloria al Señor. Ahí va a estar la palabra, hermanos amados, y vamos a hablar hoy día de ese tema. Ya en 2 minutitos más vamos a dar comienzo a la lectura de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Así que ahí los hermanos que están conectados, es bueno, hermano, poder estar en esta hora, porque muchos hoy día quizás han estado viendo televisión, probablemente a lo mejor algunos cenando, y nosotros hemos querido estar en esta instancia, en este horario, poder acercar, ¿no es cierto?, al Señor, su palabra a su hogar antes de dormir, hermano. Es bueno recibir palabra, ¿no es cierto?, de Dios antes de ir a acostarse. Dios bendiga a mi hermana Jessica Ortiz, Dios me lo bendiga grandemente a usted, la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que eso es lo lindo, hermanos, cuando vemos que se van conectando más hermanos, que van, ¿no es cierto?, uniéndose más hermanos a esta transmisión para poder compartir, poder saludarles también. Y bueno, y si tienen alguna necesidad de que podamos orar también, pueden escribirme ahí, hermanos, para el término del programa estar orando también. Yo voy a estar anotando en una hojita acá. No sé, mi esposa lo invito que me traiga mi cuaderno que está dentro del... Está mi esposa acá al lado, aquí me está acompañando para ir anotando si necesitan que podamos orar por alguien en una dirección, por trabajo, por matrimonio, por algún hijo, en fin. Probablemente ya estamos a las puertas de terminar un año escolar también. De repente a veces los chicos se distraen y están a punto de perder el año. Poder orar para que les vaya bien en sus pruebas, ¿no es cierto? Los meses pasan volando, hermano. Dice mi hermana Jessica Ortiz: hola, buenas noches, pastor Héctor. Dios me la bendiga, hermana, bendiciones. Saludamos también a mi hermana Aranza Yulia: hola, pastor, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y así, hermanos, nos vamos uniendo. Hoy día estamos unidos acá a través de Facebook. Llegará el día que vamos a estar todos unidos allá en el cielo alabando el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren ir con Cristo? Yo me quiero ir con Cristo. Y dice que Cristo viene pronto.
todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, hermanos, con el mundo. Vemos que la maldad se ha multiplicado, vemos las guerras, rumores de guerra, conflictos por acá, por allá, enfermedades, y tanta cosa, hermanos, que está pasando. Y eso, ¿no es cierto?, nos indica que Jesús está a las puertas. Yo espero a Cristo, yo espero a Cristo todos los días. Por eso que la iglesia tiene que estar preparándose, tiene que estar buscando de Dios. Dice que tenemos que estar con nuestras lámparas rebosando en aceite. Imagínense todos estos años, ¿no es cierto?, preparándonos, alabando el nombre de Dios, recibiendo de su palabra, sintiendo su presencia. Y llegará el día que vamos a recibir esa justa retribución, la presencia de Dios, ¿no es cierto?, y ver, ¿no es cierto?, allá en la altura, cara a cara, ver al Señor. Dice que todo ojo le verá. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Hoy día estoy con mi esposa acá, no quiere salir en cámara, pero va a estar acá ayudándome, ¿no es cierto?, a notar de repente que necesitan alguna oración. De repente nos pueden mandar su número para poder escribirles también o llamarles también. Lo pueden hacer a los hermanos que no son de nuestra iglesia, porque también hay hermanos que están ahí conectados, que son de nuestra congregación. Así que gloria al Señor. Como les decía, hermano, este 26 de noviembre cumplimos un año más pastoreando, ¿no es cierto?, en esta tremenda honra que Dios nos da. Una tremenda bendición, hermanos. A veces uno no se da ni cuenta los años como van pasando, y Dios ha estado ahí, hermanos, respaldándonos. El año pasado la iglesia nos hizo una linda sorpresa cuando cumplimos 6 años, y fue bien bonito, muy lindo recuerdo que está ahí en el Facebook, está guardado ese día, todo bonito. Así que este año son 7 años, el número de Dios, ¿no es cierto?, que cumplimos. Había dicho 8 años, me traspapelé, pero mi esposo un día me dijo: oye, pero ¿cómo si el año pasado eran 6? Me estaba adelantando un año más, hermano. Pero ya tenemos la seguridad que son 7 años, sacando las cuentas del momento que nos llamaron al pastorado hasta este año. Son 7 años pastoreando la casa, no sé, trabajándole al Señor, que es una tremenda honra de ese llamado de Dios, porque para eso tiene que haber un llamado de Dios para que Dios pueda respaldar. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces, hermanos, a ir de lleno a lo que nos interesa. Bendito sea el nombre del Señor, que es la palabra de Dios. Para que puedan abrir su espada y su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 10, versículo 26. Amén. Gloria al Señor. Le damos entonces lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: advertencia al que peca deliberadamente. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Gloria al Señor. Esta es la palabra. Vamos a orar al Señor entonces, hermano, para que su Espíritu Santo pueda ministrar lo que vamos a hacer, este tema, ¿no es cierto?, esta exhortación de la palabra de Dios. Padre, Señor, cuál grande es tu palabra. Damos gracias, Señor, una vez más, Padre, siempre en tu presencia, por esta palabra, este unosito de tu palabra, para poder, Dios mío, recibirla, entenderla, Señor, ser hacedores de ella. Ministra a tu siervo, ministra mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Ministra y prepara el entendimiento de aquellos que están, Dios mío, ahí en su hogar, Dios mío,
Padre Santo, para poder, Dios mío, Padre Eterno, comprender esta palabra, Señor, para ser cada día siendo transformados y volver a ser, Dios mío, nuevas criaturas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, nuestro Señor y Salvador, a quien esperamos pronto. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mire, dice, hermanos, que los cristianos tenemos una lucha espiritual contra potestades superiores de maldad, las cuales se han opuesto a Dios y a su voluntad, y que su propósito es apartarnos de Dios. El diablo es el tentador que utiliza artimañas tetras intentando que pequemos y le fallemos a Dios. Dios bendiga a mi hermano Paulo y mi hermana May. ¿Qué es lo que hace el diablo, nuestro adversario, hermanos? Constantemente está buscando la forma de que nosotros, ¿no es cierto?, podamos ensuciar nuestra vida espiritual. Dice que el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos aparta. La presencia de Dios se va apagando cuando estamos en pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Miren lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva tenían todo, ¿no es cierto?, un huerto, tenían para disfrutar de todo lo que Jehová había creado. Y tuvo que meter la cola al diablo para que perdieran todo lo que Dios le había dado, para que ellos eran los administradores de la creación de Dios. Ellos tenían potestad, tenían autoridad por sobre la fauna, por sobre la flora, por sobre todas las cosas. Pero el diablo, ¿no es cierto?, como es su cualidad de inmiscuirse, ¿no es cierto?, intrometerse para hacer daño, para alejar al hombre, alejar a la mujer de Dios, ¿no es cierto? Y lo hace bajo tentaciones, bajo las debilidades de las personas. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que sabemos que podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Podemos resistir la tentación con la ayuda de Dios. Eso está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Gloria al Señor. Dice, como personas que estamos luchando contra nuestra carnalidad, algunas veces pecamos contra Dios y le fallamos. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón gracias a la intersección que hace Jesús por nosotros. Eso aparece en el 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Gracias, hermanos, a que tenemos un abogado, ¿no es cierto?, que dice la palabra, que es Jesucristo. Él intercede cuando caemos en falta delante del Señor. Gloria a Dios. Jesús se sacrificó por nosotros para darnos perdón de pecados. Y esto lo obtenemos solo a través de Él. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Pero, hermanos, hay una pregunta, ¿no es cierto?, que dice, ¿pero qué sucede cuando el cristiano decide pecar deliberadamente? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que es, ¿no es cierto?, pecar deliberadamente? Que aún yo teniendo conocimiento que lo que voy a hacer no está permitido por Dios, no agrada a Dios, que aún sabiendo que haciendo este pecado voy a ir en contra de la palabra de Dios, aún así lo hago. Eso es un pecado deliberadamente. Sabiendo, en pocas palabras, sabiendo lo bueno, aún así persisto en hacer lo malo. O sea, si soy una persona transformada, soy una persona que ama a Dios, no voy a decepcionar o no voy a entristecer su corazón. Mi vida va a estar al servicio para agradar a Dios. ¿Cuánto agradan a Dios? Dice mi hermano Pablo, me dice, buenas noches, que Dios bendiga este programa y a cada alma que ve. Gracias, mi hermano. Entonces, nosotros conociendo la palabra de Dios, no podemos cometer pecado aún sabiendo que lo que vamos a hacer está mal. Porque eso, ¿no es cierto?, como que no nos importara lo que hizo Jesús en la cruz. Gloria al Señor. Dice, entendemos el valor inmenso que representa para Dios la muerte de su Hijo, Jesucristo. Es tan valiosa para Dios que permitió que su Hijo se sacrificara por la humanidad con el propósito de darle una oportunidad al ser humano. ¿Para qué? Para reconciliarse con Dios. Por eso que Jesús, ¿no es cierto?, por eso que Dios envió a su unigénito Hijo, ¿no es cierto?, como dice su palabra. Esto aparece en Romanos capítulo 5, versículo 10. Para que haya una reconciliación entre el hombre, entre la humanidad, el ser humano y Dios. Pero hoy día vemos, hermanos, que lamentablemente, como está el mundo, está haciendo todo lo contrario.
Más tenemos que ser nosotros ser diferentes, de poder valorizar, de poder ser agradecidos de que el Padre Eterno envió a Jesús para que Él muriera y tomara el lugar de nosotros como pecadores. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, en todo el nuevo pacto leemos y aprendemos del significado de la muerte de Cristo y la gran oportunidad que le da al ser humano de vivir eternamente con Dios. Hebreos capítulo 10, versículos de 10 al 14. Dios, ¿no es cierto?, nos da una oportunidad de vivir por toda la eternidad con Dios. Yo les pregunto, hermanos, uno tiene que pensar, antes de cometer un pecado, uno tiene que pensar cuánto, porque el pecado puede entrar en un instante. Tú puedes llevar 10 años en la iglesia, 10 años que el Señor te está usando, 10 años o más que el Señor está ministrando a través del Espíritu Santo tu vida. Probablemente te usan profecía, probablemente te usan lengua, probablemente te usan danza, probablemente te usan visiones, en oídos espirituales. En algo te va a usar el Señor, pero siempre Dios te usa en algo a través de su Espíritu Santo. ¿Cuánto cuesta, hermanos, llegar a ese nivel espiritual? Porque uno va empezando de a poco. El Señor, ¿no es cierto?, sale a tu encuentro, tú haces la confesión de fe, aceptas a Cristo como tu Salvador personal y inmediatamente tu nombre es estampado, inscrito en ese libro hermoso que está en el cielo, que se llama el libro de la vida. Y de ahí viene un caminar donde Dios, un aprendizaje, Dios te empieza a moldear, Dios empieza a mostrarte lo bueno, lo malo, empieza a mostrarte su gloria, lo que Él hizo, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, desde la creación hasta el libro de Revelaciones, que es el libro de Apocalipsis. Todos los milagros que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona común y corriente, que no tienes a Cristo, ¿qué es lo que sabe una persona común y corriente? Que sabe que hay un Dios, sabe que hay un Jesucristo, que resucitó al tercer día, pero no sabe los detalles de los milagros que hizo Jesús. No sabe los milagros, tremendos milagros que hizo Jesús, lo que Él predicaba. Uno no sabe que cuando lo fueron a apresar, Él estaba solo, sus discípulos lo abandonaron. No sabe que uno de ellos lo vendió por unas cuantas monedas. Entonces, todo eso, hermano, nosotros lo vamos aprendiendo a lo largo de nuestro caminar. Y Dios nos va mostrando su gloria, nos va develando, nos va revelando cosas ocultas que aparecen en la palabra de Dios, y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va dando el entendimiento y la sabiduría de esta palabra. Entonces, eso lleva un caminar. Si usted me pregunta, desde mi primera vez que yo acepté a Cristo hasta este año 2022, que estamos en noviembre ya, cuánto el Señor me ha enseñado, es un largo caminar, un largo trayecto, donde, ¿no es cierto?, hemos tenido que pasar por el desierto, han habido lágrimas de alegría, de gozo, y tremendas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero todo eso se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? Cuando tú pecas deliberadamente. O sea, el Espíritu Santo te está amonestando que no lo debes hacer, y aún así lo haces. Es como que te importa todo. Vas a desechar todo este tiempo para atrás por un pecado que no aprueba el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, con su único sacrificio nos hizo completos para disfrutar de la vida junto a Dios. Con su muerte derrotó al pecado, nuestro gran enemigo, y nos da oportunidad a nosotros de también derrotarlo. Hebreos capítulo 9, versículo 26. El otro día predicaba un hermano en nuestra iglesia, hermano Andrés, decía que uno, lo cierto, el enemigo más peligroso que tiene el cristiano es la carne. Porque la carne, los deseos carnales, nos llevan al pecado. Bendito sea el nombre de Dios. Veamos el ejemplo de David. David se puso los ojos en una mujer casada, ¿se acuerdan? Cometió tremendo pecado, más encima se convirtió en un homicida, mandó a las primeras líneas a que fuera a combatir el esposo de esta mujer, el cual él había puesto los ojos, y cayó en adulterio, cayó en fornicación. Tremendo pecado. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón, ¿cierto?, fue advertido que no tenía que involucrarse
con esa mujer que no correspondía. Aún así él hizo caso omiso a las advertencias de sus padres, ¿no es cierto? Y cayó, ¿no es cierto?, en las artimañas de esta mujer, y sabemos todo lo que pasó con Sansón. Entonces, a veces la carne, hermanos, es el peor enemigo del cristiano. Por eso que uno tiene que vivir en el espíritu. La carne tiene que menguar y el espíritu tiene que, como se dice, estar por sobre, el espíritu por sobre la carne. ¿Y cómo se logra eso, hermano? ¿Cómo dice la palabra? Orar para que no caigáis en tentación. Es decir, la primera forma de no caer en un pecado deliberadamente, usted tiene que orar. ¿Y en qué momento oramos, hermanos? Primeramente, ¿dónde hay tentaciones? En la calle. Usted va a salir a trabajar, va a ir a hacer un trámite, usted tiene que orar. Sobre todo los varones, porque los varones salen para afuera y hoy día, ¿no es cierto?, lamentablemente hay mujeres que se visten sin pudor. Y las tentaciones, usted entra el pecado por la vista y vienen los malos pensamientos, los deseos, la codicia de querer codiciar a una mujer que anda en paños menores. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hermano? Orar antes de salir. Señor, unge mis ojos con colirio. Señor, cúbreme, aparta toda tentación, todo pensamiento del diablo. Y usted va a andar tranquilo porque sabe que el Señor lo va a guiar, el Señor le va a ministrar. Obviamente la mujer también tiene que hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, antes de salir, siempre uno tiene que ponerse en las manos de Dios. No para que Dios te proteja que te vaya a ocurrir un accidente, claro, también eso. Para que Dios guarde tu casa, para que Dios guarde tus hijos, pero por sobre todo para que Dios te guarde de tu enemigo peligroso que es tu propia carne. La carne nos lleva al pecado. El deseo, ¿no es cierto?, que tuvo, ¿no es cierto?, Judas, lo llevó a cometer ese tremendo pecado de vender a su propio maestro, a Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, y aprendemos que su sangre nos limpia, quita las manchas de nuestros pecados. Su sacrificio permite que podamos presentarnos ante Dios limpios, sin manchas y santificados. Y esta última palabra de santificado, usted sabe que dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Esa es una realidad. La palabra es fiel y verdadera. Muchos dicen, bueno, yo en el último minuto yo me arrepiento y pido perdón. Hermanos, eso queda probablemente para una persona que no conoce la Escritura. Porque han habido personas que han tenido una vida muy pecaminosa, sin Cristo. Pero en su último aliento de vida se les predica y se dan cuenta que habían cometido pecado en cosas que ellos pensaban que no estaban mal. Y ellos en su último aliento de vida se arrepienten y le piden perdón a Dios. Y probablemente tengan la dicha de entrar al reino de Dios. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios que sabiendo la palabra peco deliberadamente? O sea, si yo sé que no debo mentir, lo hago igual. Si yo sé que no debo robar, lo hago igual. Si yo sé que no puedo adulterar, lo hago igual. Si yo sé que no tengo que codiciar a la mujer de mi prójimo, lo hago igual. Entonces, eso es un pecado deliberadamente, sin nombrar a los otros también, los otros pecados que pueden entrar en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, pecar deliberadamente. La Biblia nos enseña que hay pecados que son de muerte y otros que no lo son. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. En Primera de Juan 5, 16 y 17 dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. 17. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Gloria a Dios. Entendiendo lo que significa el pecado y lo que nos enseña Dios en su palabra, hay diferentes tipos de pecados. Los hay de ignorancia, aquellos que se cometen porque no se sabe que son pecados. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, son pecados que yo no sabía que era pecado. Yo no sabía. Porque la gente dice, ¿será pecado tener una mentirita piadosa? ¿Qué cree usted, hermano? La mentira es la mentira. O sea, dice que los mentirosos no entrarán al reino de Dios. Sea mentira grande, chica, mintió, pecado. Gloria a Dios.
Dice, los cristianos durante nuestro crecimiento espiritual cometemos muchos de estos pecados porque estamos en un proceso de aprendizaje y de comprensión de la palabra y no sabemos o no comprendemos que ciertas cosas que practicamos son pecaminosas. Inclusive podemos tener creencias o doctrinas que son incorrectas, pero de todo eso nos iremos deshaciendo a medida que aprendamos y maduremos espiritualmente. O sea, lo que yo decía hace un ratito atrás, en este andar Dios nos va enseñando de qué manera tenemos que andar como hijos de Dios. Eso aparece en el libro de Hebreos capítulo 5, versículos 13 al 14. Cuando vamos creciendo espiritualmente, ya entendemos lo que está bien y lo que está mal, y no practicamos el pecado. Es decir, sabemos de qué manera tenemos que andar como hijos de Dios. Sabemos de qué manera tenemos que presentarlos delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, no somos desconocedores de la palabra de Dios. Por lo tanto, no tenemos excusa. Dice que hay pecados de muerte que son aquellos que se hacen intencionalmente. Y ese es un pecado deliberado, programado, planificado. Cuando estamos claros que no debemos hacerlo y lo hacemos igual, tenemos la oportunidad de evitarlos, de rechazarlos, y no lo hacemos, sino que lo cometemos voluntariamente. Yo no sé, hermano, por ejemplo, ¿cuál es el pecado habitual de un cristiano? La mentira. Cuando usted va a tirar esa mentira, dice, yo no voy a mentir, Señor. Y incluso dicen algunos, Señor, perdóname por esta mentira. Mire, por hermano. O sea, antes de hacerlo ya le estoy pidiendo perdón. ¿Cuánto han caído en eso? Señor, perdóname por esta mentirita, pero voy a tener que hacerlo. ¿Usted cree que Dios le va a perdonar? ¿Usted cree que decirle, no, hijo, miente nomás, yo ya te perdoné, miente nomás? Nada que ver, por hermano. Entonces, tenemos que tener cuidado en esas cosas, hermano, porque esos pecados que son planificados con consentimiento logran una sola cosa: alejarnos del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, o sea, la palabra de Dios, pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. O sea, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que sabiendo lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Sabiendo que Él nos hizo nueva criatura, que Él borró nuestras rebeliones, que Él nos puso una nueva vestidura, sabiendo todo eso, ¿no es cierto? Y aún así cometemos pecado. Es como que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos crecido, todo lo que hizo Jesús en la cruz, como que para nosotros no es nada. Entonces, hermanos, tenemos que retribuir de justa manera lo que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Dice, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Dice, si conociendo la verdad continuamos pecando, este pecado es un pecado de muerte, lleva hacia la muerte espiritual. Sabemos que no debemos hacerlo, pero aún así lo hacemos y disfrutamos haciéndolo. Qué tremendo, hermano. Imagínense un cristiano, un hijo de Dios, sabiendo que está mal lo que está haciendo, le da lo mismo, lo disfruta. ¿Ustedes creen que será esa persona digna de entrar al reino de Dios? ¿Ustedes creen que el Señor le permitirá entrar a su reino, ganarse la vida eterna, si sabiendo lo malo que está haciendo, lo hace igual? Bendito sea el nombre de Dios. Si practicamos el pecado continuamente y no nos arrepentimos, ya no queda sacrificio. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, al pecar voluntariamente estamos rechazando el sacrificio de Cristo a través de su muerte, y no queda otro sacrificio que pueda darnos perdón de pecado. Cristo no volverá a morir por estas personas. Cristo no viene, bueno, Cristo viene y me tendrá que perdonar. No, Cristo ya no viene a entregar su vida, ya lo hizo. Él viene por aquellos que guardaron su palabra, aquellos que se mantuvieron limpios, aquellos que se apartaron del pecado. Por esos viene, por aquellos que se esfuerzan en agradarle. Por ellos viene Jesús. Gloria al Señor. Dice, Él hizo un solo sacrificio para siempre.
Él murió en la cruz para siempre, para que te dure eso que hizo Jesús para siempre en tu vida. Gloria a Dios. Pero los que pecan intencionalmente están despreciando ese sacrificio, como lo leí. Hebreos 6, 4, 6. Ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que está destinado para los enemigos de Dios, aquellos que no quieren obedecerle, del cual se hace partícipe el cristiano que desobedece a Dios intencionalmente. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo, hermanos. O sea, usted cuando comete pecado, sobre todo la mentira, usted se está haciendo imitador no de Cristo, sino del diablo. ¿Qué dice la Biblia? Ser imitadores ¿de quién? De Cristo. Y cuando usted miente, cuando usted comete pecado, cuando usted murmura, cuando usted levanta falso testimonio, cuando usted tiene pensamientos malos, se hace imitador no de Jesús, se hace imitador de todos esos frutos malignos que tiene Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué merece el castigo? En primer lugar, el pecar deliberadamente pisotea al Hijo de Dios, desprecia, no da valor a Cristo ni su sacrificio. Es como que le importara lo mismo que hizo Jesús. En segundo lugar, su actitud hace que tengan por inmunda la sangre del pacto, la sangre que Cristo derramó en cruz por todos nosotros y que para Dios es tan valiosa. Cuando se peca deliberadamente se desprecia, se tiene sin valor ninguno el sacrificio de Cristo y su sangre derramada. O sea, usted está pisoteando la sangre de Cristo. Como que le da lo mismo, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. En tercer lugar, se afrenta, se ofende, se contricta al Espíritu Santo. El Espíritu, como dice su apellido, es santo. Y Él no habita en un lugar sucio de pecado. Por eso que uno dice, ¿por qué al hermano al Señor la toma y a mí no? ¿Será que tendrá algún pecado que lo hace? Usted tiene que darse cuenta, hermana, hermano, que cuando usted tiene un pecado en su vida, bendito sea el nombre del Señor, no siente la misma presencia que la sentía cuando estaba bien. Cuando usted estaba, mire, el otro día hablábamos del primer amor. Cuando uno tiene el primer amor, la persona está preocupada de agradar a Dios, de estar todos los días en la iglesia, de estar orando, leyendo la palabra. Y se cuida de no mancharse porque está reciente su nueva vida. Y eso lo hace sentir mal la presencia. Pero a medida que van transcurriendo el tiempo, usted empieza a descuidar su vida espiritual. Y entra la tentación, entra el pecado a su vida y ya no siente la presencia de Dios como la que sentía al principio. Entonces usted tiene que darse cuenta que cuando usted comete un pecado, ya no siente la misma presencia de Dios. Ya no ora de la misma manera. Ya no lee la palabra de la misma manera porque hay un avergonzamiento delante de Dios. No me siento digno, no me siento digna de orar porque tengo este pecado oculto. Probablemente el diablo empieza a hablar a tu oído, ¿para qué vas a orar? Si ya cometiste un pecado, no vas a sentir esa presencia, el Señor te va a abandonar. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Porque vas a recibir una palabra de reprensión y te va a dar vergüenza. Te va a avergonzar delante de la iglesia por ese pecado. Y la hermana no quiere ir más a la iglesia porque sabe que probablemente lo avergüence o probablemente el Señor levante un instrumento profético y lo reprenda. La hermana no voy a ir a la iglesia mejor porque cometió un pecado y capaz que tome un instrumento y me reprenda al Señor o saca la luz y quede en vergüenza. Entonces, cuando usted comete pecado, empieza a perder la presencia. Usted contricta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en un lugar limpio, en un lugar donde se santifica la persona. Y el Espíritu Santo empieza a usarle. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que contricta al Espíritu Santo que Dios amorosamente nos ha dado y que habita en nosotros. Gloria al Señor. Dios castigará severamente a aquellos que persisten en pecar, haciéndolo de manera intencional. O sea, aún sabiendo, hermanos, aún sabiendo lo que tiene que hacer, lo bueno, persiste en hacer lo malo. El Señor va a castigar severamente a aquellos que se burlan de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor.
Como personas tendemos a fallarle a Dios. Claro, es normal. Como personas nos inclinamos muchas veces, la carne nos hace como intencionalmente o sin darnos cuenta a caer en pecado, porque fuimos nacidos del pecado, hermanos, en medio de un mundo pecaminoso. Constantemente estamos propensos a tener malos pensamientos, a que entre el pecado por los ojos, a que entre el pecado por el oído, a que entre el pecado por la boca o salga por la boca, con malas palabras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como personas tendemos a fallarle a Dios en muchas oportunidades, pero es diferente cuando sabemos que no debemos cometer un pecado y aún así lo cometemos y lo seguimos practicando. O sea, si yo sé que no puedo hacer ese pecado, ¿por qué lo hago? ¿Se ha preguntado? Si yo sé que no puedo quedarme con el vuelto de dinero cuando voy a comprar, y lo hago, ¿por qué lo hago? Valga la redundancia. Si yo sé que el Señor no va a permitir entrar a su reino a los mentirosos, ¿por qué lo hago? ¿Acaso no me importa el que entre o no entre al reino de Dios? ¿Acaso no me importa que eso me aleje de Dios? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? Si el regalo más hermoso que el Señor nos deja a su iglesia es el Espíritu Santo, y a cometer pecado yo me estoy alejando, estoy alejando al Espíritu Santo, ya no siento esa misma presencia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice mi hermana Aranza? Gloria a Dios. Qué bueno que vayan comentando, hermano, si esto es participativo. Permiso. Dice mi hermana Aranza, amén. Dios tenga misericordia de nuestras vidas pecaminosas. Es bueno aprender de estas cosas. Así cuando el enemigo nos pone la tentación ya sabemos lo que es malo y lo que es bueno. Y que pecar deliberadamente tiene más condenación para nuestras vidas. Tratar de cuidar siempre nuestra salvación. Qué bueno, hermana, que hace ese comentario, porque se nota, ¿no es cierto?, el aprendizaje, lo que ha recibido, no solamente en este programa, sino en nuestra iglesia, hermano. Porque estos temas no se hablan en todas las iglesias, hermano. No se hablan estos temas. Porque son temas que a veces toca la intimidad espiritual de la persona. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta en qué estamos fallando si no nos hablan de esto? Imagínense cuando nosotros vamos a médico, si tú tienes una fractura o te caes y se te inflama el pie, el médico no va a decir, no, dele esto nomás porque tiene un E15. El médico te va a mandar a hacer una radiografía, te va a mandar a hacer unos exámenes para analizar dónde está la fractura, si es un E15, una fractura expuesta, una fractura interna, si está comprometido algún tendón, algún nervio. Te mandan a hacer radiografía y exámenes para después darte un diagnóstico y darte el tratamiento que corresponde para que tú te puedas mejorar. La palabra es la misma. La palabra Dios nos habla para que nosotros hagamos nosotros mismos una radiografía interna como hijas e hijos de Dios, para que nosotros, ¿no es cierto?, podamos dejar cambiar eso que nos está enfermando espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. Para que podamos ser sanos, tener una vida sana delante del Señor, para que no tengamos nada de qué avergonzarnos. ¿Usted me está entendiendo, hermana, hermano? No es fácil. No todos van a llegar a la meta. Muchos se van a ir quedando en el camino. Hay muchos hermanos que han caído en adulterio. Se han ido con hermanas que se han ido con hermanos, han dejado solo a su esposo. Hermanos que han caído en la droga. Hermanas que han caído en una vida, se acostumbran tanto a mentir que para ellos es algo normal. Y van a la iglesia como si nada, y alaban a Dios como si nada, y no son capaces de pedirle perdón a Dios. Y si lo hacen, vuelven a caer en el mismo pecado, reiteran el mismo pecado. O sea, yo no puedo pedirle perdón a Dios en algo que voy a volver a hacer. O sea, yo voy a la iglesia, pido perdón, después llego a mi casa y sigo cometiendo el mismo pecado. O sea, imagínense que yo fuera una persona que consumo droga. Voy a la iglesia, Señor, perdóname porque me puse a consumir droga. Termino el culto, llego a mi casa, abro el velador y me vuelvo a drogar. Ese pecado, ese perdón
no tiene fundamento, no tiene base. Porque uno cuando pide perdón, porque quiere alejarse de ese pecado, porque uno quiere dejar ese pecado, ya no quiere ser el mismo o la misma. Entonces, muchos piden perdón y lo siguen haciendo, y otros ni siquiera tienen el descaro de pedir perdón, ni siquiera tampoco dejar ese pecado. Y en estos dos casos, ninguno de los dos va a heredar el reino de Dios. Es más claro que el agua. Porque no van a ser personas que se santifican, y la Biblia dice, una vez más, sin santidad nadie verá a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuidémonos, no sea que nos pase como a Esaú, que después de arrepentido quiso buscar la bendición de Dios, pero ya había sido desechado. ¿Se acuerdan de Esaú? O sea, hermanos, que no nos pase, hermanos. Imaginen, decimos Cristo viene pronto, ¿y qué estamos haciendo? ¿Seguimos siendo las mismas personas? No es llegar, tú no vas a alcanzar la salvación porque te vas a sentar en una silla en una iglesia, porque vas a cantar un rato. Claro, la Biblia nos manda a congregarnos, es un deber, y si no lo hace, también estás cayendo en desobediencia. Pero algo importante que debe tener un cristiano, que es, ¿no es cierto?, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que salga de tu corazón para no volver a hacerlo más. Y vas a recibir el perdón. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe, Dios no lo podemos engañar. Dios sabe que cuando tú le pides perdón, sabe si tú vas a volver a hacerlo o realmente no lo vas a hacer más. Y cuando Dios sabe que tú no lo vas a hacer más, Él te perdona. ¿Me entiendes? El Señor puede permitir que estés en su casa, en la iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Él va a permitir que tú estés en la iglesia. Igual vengas con pecado, sin pecado, con pecado, sin pecado, igual vas a poder llegar a la iglesia. Igual vas a poder cantarle. Igual vas a poder orarle. Igual vas a poder recibir palabra. Pero eso lo vas a poder hacer acá. Pero cuando estés en el cielo, ni siquiera vas a poder entrar estando con estos pecados. Hoy día puedes tener la entrada a la casa de Dios, al templo, a la casa de oración donde te congregas. Puedes ocultar tu pecado, pero al cielo no vas a poder hacer lo mismo. Si tú quieres cantarle por la eternidad, tú quieres recibir esa corona, quieres ocupar el lugar que Dios te tiene en el cielo, quieres alabarle por la eternidad, empieza ahora a desechar tu pecado, empieza ahora a alejarte del pecado, empieza ahora a cambiar. Dios te está hablando en esta hora, hermana, hermano. Dios lo está haciendo, porque dice que nada es casualidad, no hay una hoja de un árbol que no se mueva, sino en la voluntad de Dios. Y Dios está hablando tu vida para que abandones el pecado. Muchas veces salimos a predicar, arrepentido y convertido. Abandona el pecado. Y nosotros no lo hacemos, hermanos. Entonces somos como el padre Gatica, predica pero no practica. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuidémonos que no nos pase como a Esaú, hermanos. Cuidémonos. Cuesta tanto, hermanos, llegar a los caminos de Dios, pero no cuesta nada cometer pecado y contrictar su espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel y verdadero. Dios es un Dios de amor y misericordia, pero también es un Dios de fuego consumidor, y usted lo sabe. Así que, hermanos, yo les insto con esta palabra a que usted pueda meditar. Saque, como les dije, la enseñanza, ¿no es cierto?, de aquel que tenía fractura. Hágase una radiografía. ¿Qué cree usted que pensaría, qué está pensando Dios de usted en este momento como hija de Dios? Si usted tuviera a Jesucristo delante suyo y usted le preguntara, Señor, ¿cómo estoy delante tuyo? ¿Cómo está mi vida delante tuyo, Señor? Usted lo sabe. ¿Realmente estoy haciendo la voluntad de Dios?
¿Realmente soy hacedora de su palabra? ¿Realmente me he alejado del pecado? ¿Realmente he reprendido malos pensamientos? ¿Realmente he dejado de hablar cosas, murmurar, calumniar, criticar? ¿Realmente he dejado la mentira? Podemos invitar familiares, hermanos, vecinos, compañeros a la iglesia, pero eso tampoco nos va a servir si nosotros seguimos pecando. A lo mejor esas personas que tú invitas van a tener un convertimiento verdadero, y tú que los invitaste no eres todavía convertida verdaderamente. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es la meta de un cristiano, hermanos? No es tener cargos dentro de la iglesia, porque hay muchos que buscan, hay muchos hermanos en nuestra iglesia, hemos tenido hermanas que buscan cargos dentro de la iglesia. La meta de un cristiano es no tener cargo. La meta de un cristiano es alcanzar la vida eterna. Esa es la meta de un hijo de Dios. Esa es la meta. ¿Y de qué manera llegamos a esa meta? No saliéndonos del camino angosto. ¿Y qué nos saca del camino angosto? El pecado. Nos aleja de Dios. ¿Usted quiere sentir más la presencia de Dios? ¿Usted quiere que Dios le revele cosas ocultas? ¿Usted quiere que el Señor lo pase a niveles más altos? ¿Usted quiere que Dios lo honre? ¿Usted quiere tener visiones? ¿Usted quiere danzar en el Espíritu? ¿Usted quiere tener oídos espirituales? Empieza a abandonar el pecado. Empieza a abandonar el pecado, hermana. Vamos a orar. Estamos llegando al término de nuestro programa. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás nuestra vida, ¿no es cierto?, que llevamos en diferentes condiciones, diferentes pasados, nos hacen muchas veces propensos a caer en pecados. Las enseñanzas de nuestros progenitores, que son los padres, nos hacen ser propensos a caer en pecado. Pero hoy día, si has recibido esta palabra, es para que tú la pongas por obra. Yo te quiero invitar en esta noche a que tú te pongas de rodillas ahí donde tú estás, o de pie. Si realmente quieres dejar el pecado, si realmente quieres dejar el error, la falta, la afrenta que estás cometiendo ante Dios. Si realmente quieres entrar al reino de Dios, si realmente quieres irte con Cristo, hay un deseo profundo en tu corazón de agradar a Dios. Yo te invito a que te pongas de rodillas o te pongas de pie ahí donde estás y puedas confesar tus pecados al Señor. Vas a estar Dios y tú y Dios. Nadie más. No puede darte vergüenza. A veces sentimos vergüenza de confesar nuestros pecados, pero de cometer pecados no nos da vergüenza. De mentir no nos da vergüenza. Por eso que yo te invito en esta noche que tú le abras el corazón, seas sincero con Dios. Sincérate con nuestro Señor Jesucristo. Sincérate, mira que Él derramó su sangre por ti y por mí. Abre tu corazón y sincérate con Él. Dile que te ayude a que haga menguar esa carne que te lleva al pecado. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a ser una hija o un hijo agradecido. Ayúdame a ser una persona que se santifique, porque me quiero ir contigo. Habla con Dios en esta noche. Yo quiero invitarte, hermana, hermano, ahí. Probablemente estés solo, o a lo mejor alguien está ahí acompañándote, pero tú habla con Dios en tu intimidad. Dice que Dios escudriña los pensamientos. Si no quieres que nadie te escuche porque no estás solo o sola, háblale en tu mente. Conversa con Él. Él está aquí. Él está ahí. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Habla con Dios. Dile: Señor, ayúdame. Sé realmente, Señor, que he caído. Sé dónde caí. Sé dónde te fallé. Sé dónde descuidé mi vida espiritual. Sé que he caído y he pecado deliberadamente, pero ya no lo quiero hacer más, Señor. Hoy día quiero empezar a agradarte. Hoy día quiero empezar a poner por obra tu palabra, a poner por obra lo que hoy día he recibido a través de este programa. Conversa con Dios. Y cuando estés en la mitad de la oración, vas a empezar a sentir la presencia de Dios. Pero para eso, sé sincero con Él, sé sincera. No ocultes nada a Dios. Él sabe. Él te conoce como la palma de su mano.
pero Él espera que de tus labios, que tú le digas, Señor, esto he cometido. Y Dios va a empezar a hacer contigo una nueva criatura. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierra los ojos ahí. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, Señor Jesús. Damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, esta palabra, Señor, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Muchas veces, Señor, nos descuidamos y se nos olvida ese sacrificio que usted hizo en el Calvario de la cruz, Señor. No somos merecedores de tan digno sacrificio, porque habitualmente caímos en pecado, inclusive pecamos deliberadamente, Señor. Hoy, habiendo recibido esta palabra, Señor, reconocemos todo lo malo que hemos hecho ante ti y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tú nos puedas limpiar, nos puedas emblanquecer nuestra vida espiritual desde adentro hacia afuera, para que vuelva a brillar, volvamos a sentir esa hermosa presencia de tu Santo Espíritu en nuestro ser desde el primer día que hicimos la confesión de fe, desde el primer día que te aceptamos como nuestro Salvador Jesucristo. Ten misericordia. Probablemente han habido muchas veces que te he pedido perdón por el mismo motivo, por el mismo pecado. Pero hoy, Señor, he recibido de tu palabra y la he entendido y la he comprendido y la he recibido y la pondré por obra. Ahí, Señor, desde el lugar donde tú nos observas, desde tus atrios, desde tu trono, te pido que tú abras los cielos, Señor, y puedas derramar ese bálsamo para poder lavarnos, purificarnos y perdonarnos, Señor. Padre eterno, que tu Espíritu Santo inunde nuestro ser en esta noche, que tu presencia nos llene en este día, Señor, para mañana tener un nuevo comienzo, poder mirarte con franqueza, con transparencia, con honestidad, con verdad, poder hablarte sin cosas ocultas, Señor, como hijo que mira a un padre, Señor, porque tú qué daño nos haces y nos das lo mejor, Señor. Tú nos cuidas, nos proteges, nos hiciste el mejor regalo de tener el Espíritu Santo, más nosotros muchas veces lo contrictamos, Señor. Por eso te pedimos misericordia y perdón. Enséñanos a ser buenos hijos y buenas hijas. Enséñanos, Señor, a poder, Dios mío, alejarnos del pecado, para que el diablo huya de nosotros y estemos rebosando en tu presencia cada día y seamos usados para la gloria de tu nombre por ti, Señor. Gracias, Señor, en esta noche por tu presencia. Gracias por tu respaldo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a tiempo, sabiendo que tú vienes pronto, mi Cristo, donde muchos se quedarán por no poner por obra tu palabra, que es santa, fiel y verdadera, Señor. Hoy, a través de esta palabra, me puedo dar cuenta de lo que estoy fallando. Puedo entender por qué ya no siento tu presencia como antes. Pero hoy comenzaré de nuevo a santificarme, a limpiarme, a ser honestos contigo, a alejarme de ese pecado que hago constantemente, lo que no me edifica, lo que me aleja de ti, Señor. Padre amado, que tu mano poderosa descienda y puedas ungirme desde la mollera hasta la planta de los pies, Señor. Ministra a cada hermana, Señor, a cada siervo o sierva que está ahí, Señor, en su hogar. Padre amado, yo te pido, Dios mío, que tú, Dios mío, puedas, Dios mío, pasearte sobre las vidas de aquellos que están en sus casitas, quizás en su habitación, quizás en su living, quizás en el comedor, quizás en el patio, ahí donde estén, Señor. Yo te pido que tú puedas ministrar su vida, Espíritu de Dios,
y puedan sentir, decir, aquí está el Señor, me está escuchando, porque ha visto mi sinceridad, ha visto mi honestidad, y hoy me está lavando, hoy me está perdonando, hoy me está limpiando, porque ya no quiero ensuciarme más. Señor, sea usted el ayudador, el misericordioso, el perdonador. Ministrales y tócales, Señor, en esta noche. Que tu presencia descienda en cada persona, en cada vida, en cada hermano y en cada hermano, en cada hija y en cada hijo tuyo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermanos amados, poder orar en la presencia de Dios. Qué hermoso, ya son van a ser 10 para las 12 de la noche. Hemos tenido un programa pienso yo, muy hermoso. Y esperando, hermanos, que podamos poner por obra esta palabra, hermanos. Porque el Señor es el mismo Dios de ayer y de hoy. El mismo poder, el mismo amor, ese mismo amor que tuvo Jesús en la cruz cuando Él soportó hasta el último minuto en la cruz. Ese amor permanece aún para cada uno de nosotros. Así que recíbelo, atesóralo y guárdalo. Sé una nueva criatura. Da testimonio allá afuera de que eres una persona transformada. No que te digan, vas a la iglesia y sigues mintiendo, vas a la iglesia y sigues adulterando, vas a la iglesia y sigues murmurando, ¿para qué voy a ir yo? Si no, tienes que ser el ejemplo de los que tú quieres que lleguen a los caminos de Dios, porque así, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo van a llegar si tú no eres el buen ejemplo? Tú no has cambiado. Así que recibe esta palabra, atesórala y ponla por obra. Agradezco a Dios, hermanos, por un nuevo programa. Agradezco a todos los hermanos que hoy día se han conectado. Voy a leer acá. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor. Le use para seguir enseñando de su palabra. Muchas veces hacemos las cosas mal sin darnos cuenta. Y esto sirve para saber que hacemos mal y cambiar. Dios nos ayude siempre. Porque para siempre estará con nosotros. Gloria a Dios, bendiciones, mi hermana May. Gracias, mi hermana May, Dios me la bendiga. Así que eso, mis hermanos, nos vamos despidiendo ya, hermanos, de este nuevo programa en el nuevo horario. Ayer y hoy creo que han habido más hermanos conectados, gloria al Señor, que más se vayan añadiendo cada día más a este programa. Mañana traeremos otro tema, mañana tenemos culto, va a ser el programa un poquito más tarde. Yo creo que 23 horas. Hoy día ha sido de tremenda bendición poder hablar del pecado deliberadamente. Así que usted sabe ya, hermanos, dónde está fallando. Lo estamos viendo el día de mañana los hermanos de nuestra iglesia para estar ahí orando a las 7:30, de ahí el culto a las 20 horas. Y ya en la noche estamos conectados a nuestro programa Ayer y Hoy. Que Dios me los bendiga, que el Señor renueve sus fuerzas en esta noche, el Señor les guarde. Hemos podido sentir la presencia aquí con mi esposa, estuvo orando también, hemos podido sentir su presencia. Yo no sé si usted sintió, yo creo que tiene que haber sentido la presencia de Dios allá. Y esto es lo lindo, que el Señor está en todo lugar. Un abrazo, como siempre, su servidor, Pastor Héctor Elías, de acá de Arica, Chile. Bendiciones para todos. Y bueno, yo no sé si alguien me habrá escrito al WhatsApp, voy a revisar antes de despedirme. No. Nadie. Ya, hermanos, que Dios me lo bendiga y que descansen y nos vemos con la ayuda del Señor. Decimos shalom, bendiciones, gloria a Dios, santo es su nombre. Gracias, Jesús. Chao, chao.